Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. En este video presentaré de manera oral mi ensayo sobre el cuento Los 2 horas de César Vallejo. A través de este ensayo reflexionaré sobre la discriminación, la desigualdad y la importancia de valores como el respeto, la humildad y la paciencia, relacionando lo que ocurre en el texto con situaciones que aún se viven en nuestra sociedad. Aunque han pasado muchos años, todavía vemos situaciones en las que personas que viven en zonas rurales o que tienen menos recursos son tratadas de manera injusta. Algo parecido se muestra en Los 2 horas, publicado en 1923 por César Vallejo, cuando en el Perú las diferencias sociales eran muy marcadas. Gente de los pueblos indígenas sufría mucha discriminación. Esa época puede parecer lejana, pero no. Si miramos con sinceridad nuestra realidad actual, nos damos cuenta de que todavía existen actitudes de burla, ofensa, rechazo hacia quienes no encajan en esta sociedad, en estos estándares. En la historia aparecen un padre y su hijo que llegan al pueblo sin hacer daño a nadie, pero aún así reciben risas, comentarios malintencionados y miradas que lo hacen sentirse menos. A pesar de este maltrato, ellos muestran valores como el respeto, la humildad y la paciencia, valores que hoy en día seguimos necesitando en una sociedad donde a veces se juzga primero y se entiende después. Esta comparación entre lo que vivieron Los 2 horas y lo que pasa actualmente, a pesar de que el tiempo haya pasado, aún así sigue habiendo todavía esta discriminación, estos malos tratos. La controversia aparece cuando pensamos en por qué todavía existen situaciones en las que las personas humildes, como Los 2 horas, siguen siendo maltratadas, con burlas o faltas de respeto, solo por su origen o por su apariencia. Aunque han pasado muchos años desde que se publicó el cuento, sigue generando debate. El hecho de que quienes más deberían actuar con valores como el respeto, amabilidad, muchas veces son los primeros en discriminar. Esto nos hace cuestionar si realmente como sociedad hemos avanzado en nuestro trato hacia los demás o seguimos repitiendo los mismos errores del pasado. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿de qué manera los valores de respeto, humildad y paciencia que nos muestran Los 2 horas nos permiten entender la desigualdad que viven y ver si algo similar sigue pasando hoy? Mis objetivos son los siguientes: identificar los valores que muestran Los 2 horas y cómo se reflejan en su comportamiento dentro del cuento. Explicar la relación entre esos valores y la desigualdad que ellos enfrentan, considerando el contexto de la historia y la realidad actual. Reflexionar si estos valores siguen siendo importantes y si realmente se practican en nuestra sociedad. En el desarrollo de este ensayo analizaré las situaciones que viven Los 2 horas y los valores que muestran en medio del maltrato para luego comparar esa realidad con la nuestra. Con esto podré responder si los valores que ellos representan siguen teniendo sentido hoy y si todavía enfrentamos problemas parecidos de discriminación. Como idea principal 1 tenemos: cuando 2 personas llegan a un lugar que no conocen, lo mínimo sería recibir una mirada de curiosidad o respeto. Pero en el caso de Juncio y Analquer ocurre lo contrario. Apenas entran al pueblo, la gente los mira con desprecio y comenta cosas hirientes. Esta reacción nace del miedo a lo diferente y de la costumbre de juzgar sin intentar comprender. Cuando no hay empatía, cualquier gesto se vuelve motivo para discriminar. El investigador
Ricardo González Carpio, 2017, señala que en muchos relatos sobre la sierra peruana, la desconfianza hacia el forastero refleja una cultura que protege lo que no conoce y rechaza lo que no entiende. Entonces, esta observación encaja perfectamente con lo que pasa en la aldea. Los habitantes no se detienen a conocer a los 2 horas, solo los etiquetan desde sus prejuicios. Esa mirada limitada explica por qué los dos jóvenes son tratados con tanta dureza y frialdad. La forma en que los habitantes reaccionan frente a los 2 horas demuestra que no existe ningún interés en comprender su forma de ser. Ellos solo caminan, observan y se sorprenden del pueblo, pero aún así reciben insultos, miradas duras, en vez de mostrarles paciencia. La gente los compara con animales y los trata como si no tuvieran derecho a estar ahí. Esta actitud evidencia cómo los prejuicios pueden deshumanizar a una persona en segundos. Esto se ve claramente cuando algunos pobladores exclaman en el cuento: ¡qué indios tan estúpidos! Parecen unos animales. Y también cuando el hombre se enfurece sin razón y lastima al niño. En el cuento aparece: le cogió con un brazo y se lo oprimió brutalmente, rechinando los dientes de rabia. Estas partes del cuento muestran que el rechazo hacia los 2 horas nace únicamente de la ignorancia y del temor a lo desconocido. Como idea principal 2, la discriminación y la falta de valores que sufren los 2 horas en el cuento no son cosa del pasado. Situaciones similares ocurren hoy en nuestra sociedad. Muchas personas son juzgadas, excluidas o maltratadas por su origen, apariencia o forma de ser, demostrando que todavía necesitamos fomentar valores como el respeto, la humildad y la paciencia. Según el Ministerio de Cultura del Perú 2021, la discriminación étnica-cultural continúa siendo una realidad cotidiana en el país, afectando especialmente a personas procedentes de zonas rurales o comunidades indígenas. Esto revela que, igual que en el cuento, todavía respondemos desde el prejuicio antes que desde la comprensión. Por ejemplo, en contextos urbanos o escolares, los recién llegados de zonas rurales o de comunidades menos favorecidas a veces reciben burlas, rechazo, comentarios despectivos o exclusión social. Esto refleja que la intolerancia y la falta de empatía siguen presentes en nuestra sociedad. Como idea principal 3 tenemos: la discriminación del pueblo no solo limita la libertad de Juncio y Analjero, sino que también hiere su dignidad. Ellos solo quieren explorar y descubrir, pero la intolerancia los obliga a esconderse y reprimir su curiosidad. José María Arguedas lo expresa claramente: no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en hindi, en español y en quechua. Esta frase nos recuerda que todas las culturas merecen respeto. La reacción del pueblo evidencia la falta de valores. En lugar de guiar o comprender a los 2 horas, los habitantes reaccionan con hostilidad ante cualquier gesto indiferente, normalizando la intolerancia, la falta de respeto que viven y que ellos hacen. En conclusión, sí encontré una relación en mi tesis y el desarrollo de este ensayo. Los valores de respeto, humildad y paciencia que muestran los 2 horas nos ayudan a entender la desigualdad que viven, porque aun cuando ellos actúan con inocencia y buena intención, la gente del pueblo los discrimina sin motivos. Los prejuicios del pueblo generan rechazo y violencia hacia los 2 horas. La discriminación que ellos viven también se refleja hoy. La discriminación limita su libertad y dignidad.
La historia de Juncio y Analker nos hace pensar bastante en cómo somos como sociedad. Aunque el cuento fue escrito hace muchos años, todavía hoy vemos casos donde se discrimina por la apariencia o por el origen. Por eso, los valores que muestran ellos, como la paciencia, el respeto, la humildad y la amabilidad, siguen siendo importantes. Si realmente los aplicáramos en nuestra vida, podríamos construir una sociedad más justa y humana, donde nadie se sienta menos por ser quien es y puedan ser libres de ser ellos mismos.